¿Qué tal? Me presento, soy Carla Lucía Chicón Espejo. En esta oportunidad voy a presentar el proyecto de investigación del curso de legislación peruana de comercio internacional. El régimen aduanero elegido fue exportación definitiva. Continuamos con la introducción. En este trabajo vamos a realizar el régimen aduanero de exportación definitiva del Perú. Para entenderlo mejor, primero vamos a revisar cómo fue evolucionando el comercio a lo largo de la historia, tanto en nuestro país con los antecedentes nacionales y además como en el mundo con los antecedentes internacionales, viendo una serie de líneas de tiempos y explicándolas a sí mismo. Y además, esto es importante ya que las normas actuales no surgieron de la nada. Todo tiene un comienzo, así que es el resultado de muchos cambios económicos, políticos y comerciales. Además de que también vamos a revisar cómo funciona este régimen en el Perú, cómo, qué se necesita para exportar, cuáles son los beneficios, obligaciones, cuáles son los requisitos, cuál es el objetivo del régimen. Y luego vamos a comparar el régimen de exportación definitiva entre los países de Chile, Colombia, México, Estados Unidos y España. Y vamos a ver en qué se parece, en qué se diferencia, en cuáles son sus puntos fuertes y cuáles son los puntos débiles. Eh, Finalmente vamos a analizar algunas noticias recientes referente al régimen aduanero de la exportación definitiva, además de que en estas noticias se van a ver cambios de leyes, fiscalizaciones o récord en exportaciones, y esto nos va a permitir tener una visión amplia del tema. Empezamos con los antecedentes nacionales. Sabemos que la evolución de los regímenes aduaneros en el Perú, especialmente de la exportación definitiva, fue el resultado de la larga historia de nuestro país que responde a las exigencias del comercio internacional actual. El análisis de los antecedentes tanto nacionales como internacionales nos permiten comprender cómo diferentes modelos culturales, políticos y económicos influyeron en la configuración de las normas aduaneras. Estos antecedentes reflejan desde los valores como la reciprocidad en épocas antiguas hasta las progresivas e institucionales. Y bueno, además de que vamos a revisar la línea de tiempo, sabemos que todo se inició en el Perú desde la época incaica, por allá de los años 1470 hasta los 1532. Revisamos que la economía se basaba específicamente en la reciprocidad, redistribución y además el trueque. Además de que habían organizaciones de trabajo mediante mitas, predominaba la agricultura avanzada con andenes de sistemas de riego. Sus cultivos principales eran el maíz, papa, yuca, coca y algodón. Y además de que tenían ganadería como llama y alpaca. Lo que ellos hacían era, bueno, a mí me falta esto, yo te doy esto, pero lo que tú necesitas, y hacían como que un trueque, un intercambio. Si tú me das algo, yo también recibo algo, ¿no? Y bueno, el virreinato, continuamos con la época del virreinato del Perú, en 1531 a 1825. Aquí se da el inicio de las primeras aduanas en el territorio peruano. El Callao fue designado como el puerto principal por Felipe II en la ruta comercial a España, Cartagena, Indias, a Portobello, Callao e el interior del virreinato. Los impuestos principales fueron el quinto real, el tributo indígena, el alcabala, el almorijifazgo, estancos, media anata y derrame. Además de que el Perú se convirtió en el eje del comercio, en el eje del comercio regional. Ok, seguimos con la época de la República, en 1821 a 1823, o 1883. Tras la independencia, crisis económica y la pérdida de la hegemonía del Callao, también se da el inicio de la explotación del guano, especialmente en el año 1841, más del 80% del presupuesto nacional. Luego se da el contrato de Dreyfus en 1870, donde hubo financiamiento externo y pago de la deuda externa. Y además el uso del guano en ferrocarriles, burocracia y ejército. Y por último se da como hecho importante la Guerra del Pacífico en 1879,
a 1883. Y aquí se dio pues la caída de la era del guano y bueno, fue sustituido por el salitre. Finalmente, a la época moderna en la que ya todos conocemos y estamos actualmente, que se da la recreación de la Ley General de Aduanas, que es la ley que va a regular la exportación definitiva. Se da la supervisión de la SUNAT en los procesos aduaneros, se apertura, hay una apertura comercial y tratados de libre comercio, los conocidos TLC. Perú busca integrarse al mercado global. Perú logra ingresar a la PEC en 1998, donde se consolida la política de apertura. Y por último, para 2011, Perú tenía 21 TLCs vigentes y un superávit comercial de más de 2.500 millones de dólares. Concluimos con los antecedentes nacionales y damos paso a los antecedentes internacionales. Aquí vamos a revisar los estudios similares entre otros países, las comparaciones en estándares internacionales. Vamos a ver cómo funciona la exportación definitiva y los regímenes equivalentes en otros países, desde las épocas antiguas hasta las actuales. Empezamos igualmente desde hace mucho tiempo en la Edad Antigua, inicia con el comercio basado en los excedentes agrícolas y artesanales. Ocurre el surgimiento del comercio a larga distancia por los caminos conocidos como el Nilo, el Tigris, el Éufrates y la gran conocida Ruta de la Seda, además de los primeros sistemas de control y tributos sobre mercancías. Desde aquí ya existía los canales rojo, verde y naranja. Roma estableció los portoria, impuestos sobre las mercancías en fronteras y puertos. Y por último, el primer antecedente de aranceles y exportación controlada. Continuemos con la Edad Media. Aquí ya se hace un retroceso inicial del comercio tras la caída de Roma. Eh, Se da la reactivación con ferias medievales y rutas marítimas como Venecia, Génova. Se da el surgimiento de peajes y derechos de aduana en pasos fronterizos y puertos. Desde que ya aduana va habiendo una forma de enriquecerse en sus operaciones. Se da la Liga Hanséatica, la confederación que regulaba el comercio del Báltico y el Mediterráneo. El comercio en el mundo islámico y Asia, donde se reforzó el control aduanero. Bueno, aquí ya no podías exportar mercancía prohibida, aquí ya te regulaban qué iba, qué ingresaba y así, ¿no? Y bueno, por último, los primeros manuales mercantiles. Aquí ya se unta la base del derecho comercial internacional. Y aquí vamos con la edad de la edad moderna. Aquí se dan los descubrimientos geográficos y la expansión ultramarina. Aquí es donde descubre América. Surge el mercantilismo, el comercio exterior como fuente principal de la riqueza. Las casas de contratación como Sevilla y Lisboa controlaban exportaciones transatlánticas. Además de se da la implantación de aduanas ya en aduanas coloniales en América, como en Callao, Veracruz y Cartagena. Y por último, la documentación oficial para las mercancías exportadas. Y bueno, ya cerrando con la edad contemporánea, la actualidad, se da la revolución industrial. Se expande el comercio y la producción en masa. Nace el consumismo. La creación de sistemas aduaneros modernos, códigos aduaneros nacionales. Aquí ya es donde empieza nuestro calvario de aprendernos los códigos de cada categoría de todos los productos existentes. eh, Luego de la creación de los sistemas aduaneros modernos, los códigos, el GATT en 1947 y la OMC en 1995, además del marco jurídico internacional del comercio. Se dan los procedimientos de exportación e importación estandarizados. Todos los países se deben regir con estos pasos, por ello se dice estandarizados. Mundialmente ya todos se deben regir a este procedimiento. Y por último, la exportación definitiva se consolida como el instrumento clave en el comercio internacional. Aquí ya en el mundo ya todos están usando la exportación definitiva, todos hacen un comercio internacional de forma legal y, y bueno, llegamos a el análisis del régimen aduanero elegido, en esta ocasión la exportación definitiva. Nos vamos preguntando, ¿pero qué es el régimen de exportación definitiva?
Bueno, en simples palabras, el régimen de exportación definitiva es el que permite que un producto peruano salga del país de manera permanente eh, para ser vendido o usado o consumido en el extranjero. Este régimen, la empresa que exporta debe declarar legalmente la mercancía ante aduanas y bueno, también SUNAT, para que la salida quede registrada. Y desde ese entonces, bueno, en resumen, el producto hecho en Perú se envía al extranjero para venderlo y usarlo allá y pues ya no va a regresar. No tendría por qué. Y por último, objetivo del régimen. Eh, ¿Para qué sirve el régimen? Se podría decir, ¿no? ¿Cuál es su objeto? Su objeto es facilitar que productos nacionales salgan legalmente del territorio peruano, promueve la actividad exportadora, el comercio, e incentiva que los comerciantes ofrezcan su producto al mundo de forma legal, brindan seguridad jurídica al exportador en caso ocurra algún siniestro, tienen el respaldo de aduanas y además de mantener el control estadístico y documental del comercio exterior. Continuamos con el alcance del régimen. ¿A qué mercancías se aplicaría? ¿A mercancías de libre exportación o a las que sí tienen control previo, como Senasa, Digesa y Mincetur? ¿A productos que se envían por venta u otros motivos, como donaciones y obsequios? Bueno, en lo de control previo, que lo que se refiere a SENASA, DIGESA, MINCETUR, eh, bueno, se refiere a productos comestibles, medicinas, productos elaborados, metales. Medios de transporte se pueden usarse por vía marítima, aérea, terrestre, postal eh, o courier. Los puntos claves de alcance es la aplicación nacional que se rige en todo el país. La exportación debe embarcarse dentro de los 30 días calendario en la siguiente fecha desde la declaración. La carga no retorna a Perú, si no, no sería exportación definitiva. Eh, en casos especiales se podría pedir una ampliación del plazo y bueno, la documentación debe guardarse por 5 años. La SUNAT puede fiscalizar antes, durante o después. Ok, continuamos con los subregímenes. Ah, disculpen. Listo. Subregímenes y características principales. Entre los subregímenes o las modalidades relacionadas, tenía inicialmente la exportación definitiva tiene diferentes modalidades, dependiendo de cómo se envía la mercancía. Y bueno, la exportación definitiva ordinaria, como la venta normal al exterior. Dos, la exportación por vía postal o courier, para envíos pequeños de hasta $5.000 en POP. Y la exportación simplificada para pequeños exportadores o microempresas. Y cuatro, la exportación de muestras sin valor comercial para fines promocionales comerciales. Y cinco, exportación bajo regímenes de incentivo como el drawback. Aquí hice un pequeño cuadro para comparar estas características en aspecto y explicación simple. Naturaleza, la mercancía sale del país de forma permanente, la tributación es de una tasa cero, no se paga el IGB. La declaración se hace por DAM o DCE por el motivo del envío según eso. El plazo del embarque, 30 días desde la numeración. Documentación, factura, transporte, BL o dependiendo del transporte, certificados y permisos. En la intervención puede haber revisión documental o física dependiendo en qué canal caiga. Si sabemos, como en el canal verde pasan más, canal naranja, revisión documentaria y canal rojo ya se hace la revisión física de la mercancía. Y por último, sí, la validación por SUNAT se confirma por SUNAT la salida de la carga. Y ahora sí, por último, el control. SUNAT puede verificar que los datos sean reales. En caso de que eh, especifiques algún monto en el documento y SUNAT revise y no coincide el monto con el que tú declaras, puedes ganarte una multa, una sanción o que te retengan la mercancía.
Aquí vamos con un caso negativo y positivo de la exportación definitiva. En un caso positivo, trataré de hacer un ejemplo ficticio. Por ejemplo, la empresa de textiles andinos Alpaquitay, SAC, exporta 5.000 prendas de algodón a Chile. ¿Qué hicieron bien? Enumeraron la declaración en SUNAT, adjuntaron la factura, packing list y certificado de origen, embarcaron dentro de los 30 días, SUNAT validó los documentos y bueno, ¿cuál fue el resultado? La exportación realizada sin observaciones, sin revisión de documentos, sin revisión física, el acceso al beneficio tributario IGB 0, pueden solicitar el drawback del 3% y cumplieron todas las normas del proceso. Ahora, el caso contrario, vendría a ser el caso negativo de una exportación observada. Ejemplo, la empresa de metales del sur, EIRL, quiere exportar chatarra de cobre a China, pero no obtiene la autorización del MINEM. Desde ahí ya vamos mal. Errores cometidos. Declara sin tener la autorización previa. Embarcan sin cumplir los controles ambientales. SUNAT detecta la falla y retiene la carga por no haber tenido la autorización del MINEM. ¿Cuáles son sus consecuencias? Declaración millonaria por la declaración inexacta, retención de la mercancía, pérdida de los beneficios tributarios y pues registro del incumplimiento del sistema del riesgo aduanero. O sea, ya quedas en lista negra. Análisis comparativo. Em, yo hice aquí, ahora sí, yo hice un cuadro, digamos que medianamente extenso, eh, eh, ubicado por el objetivo del régimen, alcance, sus regímenes, características. Sin embargo, prefiero explicarlo de forma más sencilla en este cuadro, que se rige por el país, lo más destacado del régimen, el punto fuerte y su debilidad. Como vimos, vamos a analizar al Perú, Chile, Colombia, México, Estados Unidos, España. En Perú, lo más destacado fue que la salida definitiva sin tributos se da en un plazo de embarque de 30 días. El proceso es claro y equilibrado con beneficios como el drawback, pero sus debilidades son que sus plazos son muy estrictos y tienen más control en ciertos sectores sensibles. En Chile, lo más destacado del régimen fue que la exportación de bienes, de servicios y el sistema es muy digital. El punto fuerte que tiene es su exoneración del IVA y sus trámites rápidos con el DUS, pero su debilidad es que requiere requisitos y registros correctos si no se pierden los beneficios. Debe ser muy exacto si no pierdes totalmente los beneficios. En Colombia, lo más destacado es que incluye la exportación desde las zonas francas y transformaciones industriales. Su punto fuerte, el alto control documental y beneficios arancelarios. Sin embargo, las debilidades es que los procedimientos son más largos y más exigentes, o sea, es más tardado. En México, lo más destacado, exportación definitiva temporal y retorno de mercancías. Su punto fuerte, gran estabilidad legal y variedad en sus regímenes. Sin embargo, su debilidad es que las normas son más estrictas y detalladas. Estados Unidos, bueno, su sistema electrónico, el EI y la exportación, reexportación. Punto fuerte, es el más moderno y eficiente. Sin embargo, las sanciones son tan elevadas que si no se registra la información correctamente, un error puede llegar a ser un error millonario en Estados Unidos. En España, la declaración electrónica y la extensión del IVA, el alto nivel de digitalización y seguridad jurídica. Además del alto nivel de digitalización y seguridad jurídica, se dan los controles más rigurosos en ciertos productos. Continuamos. Oh, ok, en noticias. Vamos a ver 5 noticias recientes relacionadas al régimen de exportación definitiva. La primera noticia, modificación del reglamento de la Ley General de Aduanas. En esta nos especifican los cambios de sanciones y procedimientos que impactarían los plazos de embarque y la documentación.
La segunda noticia nos dice que SUNAT va a regularizar el régimen de exportación y que implicaría los procedimientos para corregir errores en en las declaraciones. O sea, tendrías más chance de poder corregir ese error en tu declaración, enumeración de tu mercancía. Permite evitar o reducir las multas. Tercera noticia, que récord exportador de Perú 2025. Rompimos récord, como país en nuestras exportaciones en el año 2025. Eso quiere decir que somos más productivos, nuestro comercio está avanzando, está creciendo y nuestros emprendedores tienen la oportunidad de expandir sus horizontes en el mercado global. Eh, la siguiente noticia, SUNAT intensifica el control en la minería ilegal. Buen punto. Más fiscalización en sectores sensibles y exportadores deben reforzar su trazabilidad. Y por último, el debate sobre la nueva Ley General de Aduanas. Propuestas de modernización, simplificación y podría cambiar procedimientos en el futuro. Conclusiones. Decidí hacer cinco conclusiones, no, cuatro conclusiones breves y bueno, al final una mía, ¿no? Recapitulando. Bueno, los antecedentes nacionales y mundiales demostraron que el comercio en las aduanas ha evolucionado muchísimo, pero que el régimen actual es el resultado de muchos cambios históricos. El régimen de exportación definitiva en el Perú es muy útil y beneficioso, pero exige cumplir plazos estrictos, documentaciones y controles. Comparando con otros países, Perú está bien posicionado, aunque aún debe mejorar su digitalización y la agilidad en los procesos. Las noticias recientes demuestran que el comercio exterior peruano está creciendo, pero también la fiscalización y las normas se están volviendo más estrictas, por lo que los exportadores necesitan estar más actualizados para evitar errores, multas o sanciones. Por último, quisiera dar una conclusión final recapitulando sobre todo el proyecto. Según la ley de la exportación definitiva, podemos darnos cuenta desde que las épocas incaicas e históricas y en el mundo siempre existió el término de del comercio, tanto en la reciprocidad, en los trueques, tanto como que ya existía aduana desde la edad antigua, por así decirse. El comercio siempre estuvo presente y lo que enorgullece al Perú es que los peruanos están cada vez más eh, ampliando sus horizontes, mejorando la economía del Perú, trayendo más comercio y poder ofrecer su esfuerzo, sus productos al mundo para que el mundo pueda conocer de mejor manera al Perú. Eh, Y bueno, esperamos que los procesos de SUNAT de aduanas sean más ágiles en la documentación, en los procesos, para que más personas tengan la facilidad de exportar sin sin tantas restricciones. Y bueno, nada, eso sería todo conmigo. Este fue Carla Chico exponiendo sobre el régimen de exportación definitiva. Espero que les haya gustado. Y bueno, conmigo hasta la próxima. Bye.